Bienvenidos a Historia y Arqueología. Viajamos hasta Cafarnaúm en Israel, un lugar que fue un antiguo poblado pesquero ubicado en la antigua Galilea, a orillas del mar de Galilea. Es conocida por los cristianos como la ciudad de Jesús, nombrada en el Nuevo Testamento. Fue uno de los lugares elegidos por Jesús de Nazaret para transmitir su mensaje y realizar algunos de sus milagros más conocidos. Durante gran parte de su vida adulta, Jesús residió en el pequeño pueblo pesquero de Cafarnaúm en el mar de Galilea. Fue aquí, durante la infancia del cristianismo primitivo, que comenzó su ministerio en la sinagoga de la ciudad, reclutó a sus primeros discípulos y se hizo famoso por su poder para curar a los enfermos y lisiados. En Cafarnaúm se pueden ver los restos bellamente conservados de la antigua sinagoga que muchos creen que marcó el sitio, si no el edificio real, de las primeras enseñanzas de Jesús. Pero aún queda un detalle importante: ¿en qué lugar de la ciudad había vivido realmente Jesús? ¿Dónde estaba la casa de Pedro, que la Biblia sugiere que fue la casa de Jesús en Cafarnaúm? Es posible que los excavadores italianos que trabajaban en Cafarnaúm descubrieran los restos de la humilde casa de Pedro, que Jesús llamó hogar mientras estaba en Cafarnaúm. Esta casa de Pedro fue uno de los primeros descubrimientos arqueológicos bíblicos en el mar de Galilea. Debajo de los cimientos de una iglesia bizantina octogonal, los arqueólogos hicieron uno de los descubrimientos arqueológicos bíblicos más emocionantes: una casa sencilla del siglo I que pudo haber sido la casa de Pedro. El hogar de Jesús en Cafarnaúm. Aunque un poco más grande que la mayoría, la casa era sencilla, con paredes toscas y un techo de tierra y paja. Como la mayoría de las casas del período romano temprano, constaba de unas pocas habitaciones pequeñas, agrupadas alrededor de dos patios abiertos. A pesar de que más tarde demostró ser uno de los descubrimientos arqueológicos bíblicos más importantes, la casa parecía bastante común. Sin embargo, según los excavadores, fue lo que sucedió con la casa después de mediados del siglo I después de Cristo, lo que la señaló como la casa de Pedro, la casa de Jesús en Cafarnaúm. En estas imágenes, podéis ver la sinagoga de Cafarnaúm. A principios del siglo XX, los arqueólogos franciscanos Virgilio Corbo y Estanislao Lofreda comenzaron las excavaciones en el recinto con la intención de recuperarlo, en la medida de lo posible. Así practicaron una zanja en las alas laterales del templo que vemos en superficie, bajo la balconada y en el pórtico oriental, en la que descubrieron los restos de la antigua sinagoga de Cafarnaúm, que fue derribada para dar mayor espacio a la nueva sinagoga. Entre los restos encontraron el antiguo pavimento en piedra, paredes realizadas en basalto negro que aún se pueden observar en el perímetro exterior de la sinagoga, realizado con sillares cuadrados, bien acabados, que contrastan con la caliza blanca empleada en la construcción de la sinagoga posterior, además de puertas, escaleras, conductos para el agua y fogones, mientras debajo del pavimento actual, descubrieron otra parte del pavimento, este realizado en guijarros que se remontan al siglo I. Que, por sus dimensiones, debía pertenecer a un edificio público, seguidamente la misma sinagoga existente ya en tiempos de Jesús, tal y como sugieren los restos encontrados de enseres empleados en los ritos religiosos. Sin embargo, la mayor parte de los restos pertenecen a la sinagoga blanca del siglo V, construida sobre una plataforma colocada sobre los restos de la anterior con piedra calcárea blanca, con forma y decoraciones en estilo romano tardío, y consta de una planta rectangular, orientada al sur, subdividida en dos partes separadas por columnas con decoraciones en estilo corintio. En la parte posterior de la sinagoga, se pueden ver las decoraciones pertenecientes a la fachada de la sala de oración. Mientras por la parte anterior encontramos la balconada, tras la cual se encuentran los dos accesos principales al templo. La importancia de este sitio para la tradición cristiana reside en que justo en la antigua sinagoga de Cafarnaúm tiene lugar uno de los pasajes del Nuevo Testamento, el exorcismo, según San Marcos y San Lucas, en los que se cuenta cómo Jesús y sus discípulos, un sábado, se dirigen a la sinagoga para impartir enseñanzas sobre la autoridad, cuando de repente un hombre lo interrumpió gritando:
¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres. El Santo de Dios. Silencio, sal de él, dijo Jesús. Y el espíritu maligno sacudió el cuerpo del hombre con violencia y salió de él con un chillido. La gente allí presente quedó tan asombrada que se preguntaban unos a otros cómo lo había hecho. Con autoridad, Jesús ordenó e incluso doblegó a los espíritus malignos. Cerca de allí hay una iglesia católica sobre las ruinas de una antigua casa, en la que supuestamente vivió el apóstol Pedro. Las escrituras cuentan cómo Jesús salió de la sinagoga e inmediatamente fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Y cerca está la playa donde Jesús se encontró por primera vez con Pedro, su hermano Andrés y otros 2 hermanos, Santiago y Juan, quienes también dejaron sus redes para seguirlo. En los años inmediatamente posteriores a la muerte de Jesús, la función de la casa cambió drásticamente. La habitación principal de la casa estaba completamente enyesada, desde el suelo hasta el techo, una rareza para las casas de la época. Aproximadamente al mismo tiempo, la alfarería de la casa, que anteriormente habían sido ollas y cuencos domésticos para cocinar, ahora consistía completamente en grandes frascos de almacenamiento y lámparas de aceite. Tales alteraciones radicales indican que la casa ya no funcionaba como residencia, sino que se había convertido en un lugar para reuniones, posiblemente de las primeras comunidades cristianas, un factor clave de cómo comenzó el cristianismo. Como ocurre con muchos descubrimientos de la arqueología bíblica, a menudo, los pequeños detalles vinculan de manera más convincente los restos del material antiguo a los acontecimientos bíblicos. Por ejemplo, los arqueólogos descubrieron que durante los siglos siguientes, la habitación enlucida de la casa original había sido renovada y convertida en la sala central de una iglesia rudimentaria. Las viejas paredes de piedra de la habitación estaban reforzadas por un arco de 2 pisos recién construido que, a su vez, sostenía un nuevo techo de piedra. La habitación incluso fue revocada y pintada con diseños florales y geométricos de varios colores. El papel clave del edificio, en la comprensión de cómo comenzó el cristianismo, fue confirmado por más de 100 grafitis rayados en las paredes de la iglesia. La mayoría de las inscripciones dicen cosas como: Señor Jesucristo, ayuda a tu siervo, oh Cristo, ten piedad. Están escritas en griego, siríaco o hebreo, en ocasiones, van acompañadas de grabados de pequeñas cruces, o en un caso, un barco. Los arqueólogos afirman que el nombre de Peter se menciona en varios grafitis, aunque muchos estudiosos ahora cuestionan estas lecturas. Este sencillo edificio de la iglesia, útil para determinar cómo comenzó el cristianismo, sobrevivió durante más de 300 años, antes de que finalmente fuera reemplazado en el siglo V, por una iglesia martirium octogonal bien construida. Las iglesias octogonales se construyeron para conmemorar un sitio importante, como la casa original de Pedro que una vez estuvo aquí. El santuario interior del edificio octogonal se construyó directamente sobre los restos de la misma habitación de la casa del siglo I, que había formado la sala central de la iglesia anterior. Aunque no hay prueba definitiva, en este caso, de que las ruinas de la casa descubiertas por los excavadores sea en realidad la antigua casa de Pedro, hay capa tras capa, de evidencia circunstancial, para apoyar su importancia en el cristianismo primitivo y su asociación con Jesús en Cafarnaúm, con su discípulo principal Pedro. Si no fuera por su asociación con Jesús y Pedro, ¿por qué otra razón una casa corriente del primer siglo en Cafarnaúm se habría convertido en un punto focal de la adoración e identidad cristianas en los siglos venideros?